Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día tenga usted que nos escucha a través de su podcast Entiende tu Fe, desde Guadalajara, Jalisco, México para el mundo. Nuevamente nos incorporamos a esta mesa de trabajo junto con Nicole. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Fer, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Padre Alejandro, nuevamente aquí en esta mesa de trabajo. Pues gracias, Fer, siempre por la conducción, Nicole también por acompañarnos y muy contento por las estadísticas que estuvimos revisando anteriormente sobre los países que nos han escuchado y me sorprende que el primer país, México, pues obviamente, el segundo Estados Unidos, siempre Estados Unidos detrás de nosotros y tercero Qatar. Ese es el más impresionante. Se me hace muy curioso el dato. No sé, nuestra comunidad de Qatar, si nos están viendo o escuchando, pues les mandamos, creo yo, un fuerte saludo, ¿no? Un abrazo para todos y cada uno de ustedes que han hecho su podcast. Y pues bueno, esto trabajo siempre lo decimos, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, pensando siempre en que lo que aquí decimos sea de mucha importancia y de interés para usted y sobre todo de mucha reflexión. Es un programa que busca que usted también reflexione junto con nosotros cuando nos escuche en el carro, en su casa, cuando está haciendo alguna actividad, en la cuando cocina, está haciendo deporte, todos lados. en todos lados, cuando va caminando, cuando va en el camión, escuche este podcast y sobre todo ayúdenos a retransmitirlo, que eso nos ayudaría, ¿verdad, Nicole? Así es, totalmente. También que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Entiende tu Fe en Instagram y próximamente vamos a tener YouTube. Ya, YouTube ya está. ¿No Ah, lo has ¿ya visto está? en YouTube? Claro, ya está ¿No YouTube. ¿Viste la grabación? Ya ¿Así está pues para que nos YouTube. sigan en YouTube. ¡Qué óvole! También. Sorpresa se da la Facebook. vida. Sí, sorpresa. Se da la vida. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la Santa Misa. Vamos a tratar de comentar con usted. Aquí nosotros tres en la mesa vamos a tratar de comentar algo de lo que nosotros buscamos, de lo que nosotros creemos, pero sobre todo queremos dejar en usted ese tema de reflexión y sobre todo poder tener con usted esta interacción para que a través de sus preguntas o de sus dudas nos las haga llegar ya sea por YouTube, por Instagram o a través de mensajes en este mismo podcast. La misa, la hora de llegada de la misa. Hemos escuchado por ahí, hay comentarios a favor o en contra que dicen, ¿esta misa vale o no vale? Si llego antes del Evangelio, ¿me vale? Sí. O si llego después del Evangelio, me vuelve a valer, pero me cuenta, diremos usted, me cuenta. ¿Y por qué va a misa? Primero, padre, la hora de llegada de la misa. Pues yo creo que mejor escuchamos la pregunta de nuestra amiga que nos la hace desde Ecuador y vamos a escuchar la pregunta porque son varias preguntas dentro de una sola. ¿Qué les parece si la escuchamos? Adelante. Hola amigos del podcast Entiende tu Fe. Primero que todo quería felicitarles porque es un podcast muy bueno que te dan respuesta a muchas inquietudes que tenemos acerca de la religión. Lo conocí a través del padre Alejandro Zárate, que vino aquí a Quito, Ecuador, a dar un testimonio de las personas que han subido montañas muy altas y para los chicos de nuestro colegio Highlands fue un testimonio muy bonito. Pero bueno, yo quisiera hacerles unas preguntas acerca de la celebración de la misa, si es válida la misa del domingo o de cualquier día, si uno llega después de las lecturas o al final de la comunión, se puede comulgar si uno ya llega, digamos ya a la comunión o es mejor no comulgar. Y también si yo no puedo ir a misa el domingo, la puedo reemplazar por una del lunes, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y también suele suceder que a veces uno tiene que acompañar durante el día a algunas misas por eventos diferentes, entonces quería saber si uno puede comulgar más de una vez al día. Bueno, esas son mis inquietudes y muchas gracias de antemano, sobre todo al padre Alejandro, que un abrazo a todos. Una vez que ya escuchamos estas interesantes preguntas y cuestionamientos que nos hacen desde Ecuador, padre, a ver, ayúdenos a ir respondiendo poco a poco. Bien, pues dentro de las 4 preguntas yo las centraría en una sola. La importancia de la Eucaristía, porque ahí está Cristo, ahí está el sacerdote, a nosotros sacerdotes que nos toca celebrar el sacrificio de la misa.
Creo que sí, o sea, entre semana es muy bonito, de mucho fervor y devoción, participa la gente, pero el domingo, el día del Señor, tendría que ser algo muy, pero muy especial. La hora de la misa, las conferencias episcopales, sobre todo la mexicana, latinoamericana casi en general, concuerdan que tiene que ser antes del Evangelio, que pues primera lectura, salmo, segunda lectura, pues la puedes reponer en tu misalito. En casa. Sí, o sea, la puedes reponer. Aunque lo ideal, creo yo que lo ideal es llegar antes de la misa, o sea, que tú recibas al sacerdote, recibas la procesión, porque en el inicio está el acto de contrición de tus pecados. A eso iba, es que es todo un proceso, es decir, tengo que primero ponerme en gracia, ¿no? Claro, es decir, reconciliarme, es estar con el Señor, es entrar a la casa, saludar, porque digo, saludar es persignarme, digo, para mí es llegar, saludar, encomendarte, ¿no? encomendarme, tus intenciones. Sí. Aquí vengo, aquí estoy, ¿no? Vengo a estar contigo, a escucharte, a prepararme, ¿no? Y después el protocolo de la misa, pues es ese saludo, el acto de contrición dentro de la Santa Misa, que nos prepara para escuchar la palabra. Claro, sí. Las lecturas nos preparan y ya llega el Evangelio como ese alimento espiritual que no es la Eucaristía, pero la palabra es alimento. Sí, que se refuerza con la homilía del Padre, ¿no? Sí. Que como que en cierta forma la simplifica, como que la hace más como palpable. Bueno, a veces la complicamos. A veces hay sacerdotes que a veces la complicamos un poquitín, pero deberíamos... Padre, no hablamos de las homilías otra hoy. Forma, ¿no? Sí, después tratamos de las homilías. Lo que sí es, dígale a su párroco, a su vicario, a su sacerdote, que se prepare, que prepare sus homilías, que le gustaría escuchar una homilía preparada. Pero bueno, claro. la misa, vamos, ¿por qué tenemos que llegar? ¿Por qué me vale? ¿Qué pasa si no llego o llego durante el Evangelio? Sí, mira, la validez de la misa para la gente que nos ve o escucha, sobre todo se enfoca en la misa dominical. La misa dominical es de precepto. No me gusta la palabra obligatoria porque a nadie se le obliga a amar, a comulgar, pero sí es de precepto, de cumplimiento, porque es lo mínimo que un cristiano, que un católico tiene que recibir a la semana. Como parte de tu rutina diaria, ¿no? De la semana. Como de la semana. Pues, de la semana. Tal cual. O sea, ¿Sí? no de obligación, pero es un deber tuyo. Y es precepto y ya se convierte pues en una obligatoriedad espiritual, moral de tu religión, de que puedas cumplir con una misa a la semana. Y ya mínimo desde el Evangelio en adelante. Si es entre semana, tú puedes llegar a lo que quieras, inclusive puedes llegar y comulgar, porque una misa entre semana no es de precepto o de obligatoriedad, sino nada más los domingos, y cada país escoge 5 misas de precepto, como 12 de diciembre en México, como Corpus Christi, que acaba de pasar. Son 5 en cada país, que si lo multiplicas, 54 por un año más 5, 59, pero al final vendrían siendo 60 horas en 365 días del año por 24 horas. No es nada, es un promedio de que no llega al 1% de tu tiempo. Entonces, más vale mejor cumplirlo. Es un mínimo esfuerzo, Y aquí, padre, el tema ponernos de acuerdo, es muy complicado la arquidiócesis, no se pone de acuerdo. Poner de acuerdo que si el sábado después de las 6, que si es entonces no van 2, que si es boda tampoco es de domingo, que si cambio la liturgia, entonces ya no puedo decir el credo ni el gloria. Entonces son partes importantes y fundamentales para que una misa sea completa. Para validez dominical. Sí. Porque es completa en sí. A mí me ha tocado celebrar bodas en la noche del sábado. Y me dicen, padre, qué bonito, porque ya mañana ya no voy a ir a misa.
Y le digo, oye, si para ti es un fastidio ir a misa el domingo, no le has entendido lo que es lo bonito y realmente los el sentido. frutos de la Ah, sí. misa. Si para ti es simplemente el cumplimiento, pues estás muy lejos de los frutos eucarísticos. Y una misa de sacramento, por ejemplo, una boda, sábado en la noche, no es la liturgia dominical, Ujú. porque si Sí, es que tomas es la diferente. liturgia es Ajá. diferente. Entonces, no, esa misa no es válida para, Sí, porque es lo del para el sacramento del domingo. matrimonio. Ajá. Ujú, sí. Ok, pero yo también había escuchado, padre, que las del sábado a partir de las, no sé, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la te tarde. cuenta como el domingo. Sí. ¿Por qué? Cada diócesis, porque la iglesia celebra como vísperas, Ajá. una noche anterior. Los primeros cristianos, desde la noche anterior ya estaban en vísperas de ese día o de esa fiesta. Y ya lo tomaban, ellos no tomaban las 12 de la noche como el día válido, sino la oscuridad. O sea, las Ok. vísperas de ese día, Ajá. por ejemplo, Pentecostés. Ya ellos la noche anterior, no eran las 12 exactas como para nosotros, ya las vísperas era el día siguiente. Es como la noche de Navidad, ¿no? La de Nochebuena, por ejemplo, O también la vigilia la vigilia pascual. pascual, Sí. que se celebra desde el sábado. Sí, Porque si le contamos, pues no son 3 días, entonces lo hicimos antes. sí, la resurrección. Ahí es donde quizá ha faltado esa, o no sé qué piensa usted que nos ve y nos escucha de este podcast, cómo es su misa en el país donde nos está escuchando. Porque, híjole, se siente bonito cuando dices, nos están escuchando en otro país. En Qatar, Yo sé imagínate, en que sí. Qatar, si Desde- tienen misa Desde ya. Ecuador también. Entonces, ¿cómo celebran la misa allá y cómo lo hacen válida o no válida? ¿No? Porque entonces ya no va a ser el domingo, sino va a ser el sábado. Sábado en la noche, Sí, el sábado en la noche. cada conferencia episcopal decide su hora. Casi por lo general todos 6 de la tarde del sábado ya es misa dominical, liturgia dominical. Y entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ir el sábado, yo que acostumbro ir todos los días en la mañana. Ajá. Voy el sábado en la mañana y el sábado en la noche Sí. y puedo comulgar aunque es el mismo día. Sí. De hecho, la pregunta que nos hace nuestra amiga María Lucía es que ¿cuántas veces se puede comulgar al día? Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que 2. O sea, 2, inclusive si es la misma liturgia. Ok. Si tú vas a 2 misas ese día, aunque sea la misa del martes, tú puedes comulgar 2 veces. Se pretende que ya no más, pero pues casi Pero, nadie va a ¿por qué más se de 2 decidió misas. que 2? Se llama dinar y luego trinar. Así le llaman. Sí, Así le llaman. binares de 2 De 2. Ajá. y de 3 trinar así. Inclusive, bueno, nos decía sobre la comunión. 2 al día. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Ajá. Por el fervor, o sea, por el fervor para que ya no sea un exceso de misas, sino que una con mucho fervor, 2, pues ya con fervor, pero ya si vas de más de 3, como que se va perdiendo quizás gradualmente ese fervor. Perdón, pero es que no son dulces, ¿verdad? No es de estar comiendo colaciones. Sí, no. Más sí. Es el cuerpo de Cristo. cuerpo de Cristo. Realmente presente. Sí. Entonces, a veces pudiéramos decirlo así, porque de nada te sirve, o sea, ir y comulgar 2 veces porque Sí, lo porque necesito pierde tener, el sentido. lo necesito Como que tener no pierde el conmigo. sentido. Pues ya Ok. lo tienes desde la primera ocasión. Sí, Sí. No permitas que se vaya. sí, ¿va? que no pierda el sentido. Sí, con 2 yo creo que sería suficiente para que no pierdas ese fervor por un exceso de. Porque Ok. también está la regla para los sacerdotes, es decir, los sacerdotes en el derecho canónico, pues está establecido que Oye, me está sorprendiendo, Fernando, Ajá, con con las tanto preguntas, conocimiento algo. de derecho canónico y todo. solamente son 2 misas. Claro que en la práctica Sí, pues 5. hay parroquias que se avienta el padre de hasta 5. Algunos porque quieren y otros porque no pueden, no hay No, en misiones 7. O sea, sí es algo ya muy, creo yo, exagerado. A mí me ha tocado estar en misiones y ya la quinta no sabes ni cómo te llamas. Y yo creo que para proteger al mismo sacerdote, en principio 2. O sea, en principio 2 misas.
Que entre semana, pues está bien, celebra la de la mañana para los madrugadores, en la tarde-noche para los desvelados, Ok. y los domingos, yo creo que la necesidad de cada ciudad te lo dicta. Si es una ciudad que va muchísima gente a misa el domingo, pues hay sacerdotes que celebran 3, 4 o 5 misas, pero descansan al día siguiente para retomar Ya, el fervor, ok. todo. Sí. Sí, porque también, digo, tiene mucho que ver la entrega y el desgaste, porque es un desgaste físico, Psicológico, psicológico para el espiritual. sacerdote, porque se adentra en Cristo. Es decir, que bueno, Cristo El se adentra misterio. en el sacerdote, que es el que consagra. Sí, fíjate que pasan muchos efectos. Cuando uno ve una misa en su completa, nosotros sacerdotes que estamos enfrente del altar y enfrente de la gente, ves al fervoroso, ves al distraído, ves el de la última banca que anda whatsappeando y no tiene ni la madre. Algo de él estará llegando de gracia, no lo negamos. Pero el que está enfrente, el ministro, el que está enfrente, Ok. simplemente por la carga psicológica, una persona que dirige una conferencia, una persona que dirige un concierto, no sé, Nicole, tú que te gusta ir a los conciertos, no sé si vas o no vas. Pues como que tiene más peso, ¿no? O sea, como que por eso La se deja responsabilidad. ajá, porque tiene ese peso de responsabilidad, entonces no se deja como distraer tan fácilmente, ¿no? Sí, Por eso, o sea, está más enfocado, creo yo. y depende de ti. Sí. Sí, no sé, tú que das clases o cómo atiendes a los niñitos, No, tú sí, ya tú- como responsable maestra es más desgaste para Sí, es ti, más ¿no? desgaste, o sea, y totalmente en todos los sentidos, o sea, tanto físico como mental como espiritual también en ese sentido. Pero eso me hace un punto muy interesante a tocar, de que por qué tienes que llegar a ser ministro para tomarle esa importancia y a enfocarte en la misa. Cómo vivir la Ajá, misa o sea, mejor, así ¿no? como, porque ellos lo viven muy bien, o sea, se salen de ellos y dicen, no, a ver, tengo que estar aquí. Sí, Y es muy difícil estar en misa aquí, o sea, sí. vivir la misa, porque ya se hace como muy cotidiano, ¿no? Pero las personas que ya van como muy seguido, así como que pierden el sentido y ya como que se les hace muy fácil el distraerse y el De responder la llamada. De Y repente, Claro. lo Ajá. puedes ver también hasta el mismo sacerdote, ¿no? Ya su forma mística de dar la... de- ajá. El misterio, ¿no? de cómo levantar La consagración. la hostia consagrada, ay, se me fue la palabra, la Substanciación. O sea, la consagración es la transustanciación. ¿de qué estamos hablando? De cuando el sacerdote dice las palabras, este es el cuerpo y la sangre de Dios. La sangre de Cristo. Ahí hay un milagro que sucede, que es cuando las palabras del sacerdote toman parte del pan y del vino que se convierte en el cuerpo de Cristo. Ajá. Sí, cuerpo y sangre de Ajá. Cristo, el momento del Espíritu Santo. Sí. Esa es una parte muy, muy importante de la misa. Y yo le quisiera preguntar a usted que nos está escuchando, ¿y cómo vive su misa? Yo creo que a partir de hoy la va a vivir de una forma completamente distinta. Eso es lo que Claro. estamos Más buscando. consciente. Más consciente, más preparado. Sí. Porque también Sí. hay que prepararse para ir a misa. No es de que, híjole, voy antes de que sea el partido. Sí, sí, con la que mejor me acomoda Ya te de acuerdo a la exhibiste. comida, ¿no? Ya te exhibió. ¿Tú vas de partido, Fer? ¿Tú, No, no, Nico? no, ¿Qué? no, Ah, espérate. Fer es el... Él se exhibió solito. Mira nada más. No. Antes, porque de aquí nos vamos con tu abuelita a comer. Entonces, Que no se Sí, nos ya. acomode. o sea, acomodamos nuestra participación dominical en misa Sí. de acuerdo a nuestras necesidades La agenda dominical. terrenas, ¿no? Sí, también. Que- Sí, mundanas. Y no estamos poniendo el verdadero sacrificio que es la misa y que para nosotros también pues debe de implicar el tomar una hora, ya nos decía el padre Alejandro, 60 horas al año pues no son nada. No son nada. Sí, en 365 días. Exactamente. La última pregunta, si la podemos aquí plantear, de si un día entre semanas sustituye a un domingo, nos preguntaba nuestra amiga. Así es. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Nicole, primero tu Pues es que- versión. O sea, pues yo pienso que no, por lo mismo que ya mencionó padre, de que, pues a ver, las de entre semana realmente puedes ir nada más así como un ratito y te vas, ¿no? Como no le das la importancia realmente que tiene la del domingo. Claro. Entonces, como que
pues no. O sea, no da como que tal cual esa O sea, si validez. no voy el Ajá. domingo, puedo ir el lunes, el miércoles. ¿Se Pero puede es que catapiciar? no cuenta igual. No. Y es que no cuenta igual. No. Vamos tomando en cuenta una cosa. A ver. Antes, en México, por ejemplo, se trabajaba de lunes a viernes y se descansaba sábado y domingo. Ujú. Ok. Es más, había 25 de diciembre que no, en Guadalajara, quienes nos están viendo o escuchando en otras partes, no sé cómo pudiera ser allá, pero Navidad, el 25 de diciembre, estaba Cayera todo que cerrado. Sí. No había... no se trabajaba. Y hoy se trabaja. Entonces, hoy ya la gente descansa el lunes o descansa en martes. Sí. Inclusive ya no son días seguidos. Sí. Ya no es sábado y domingo. Entonces hay gente que trabaja el domingo de las 8 de la mañana Sí, a pobres. las 6 de la tarde. Pobres. Entonces, híjole, ¿qué puede pasar con ellos, padre? Bueno, ya A se ver. nos está acabando el tiempo. Yo creo que para variar siempre la guillotina el tiempo nos corta. Y para ser fieles a estos 20 minutos de fe y religión, no se puede sustituir si tú tienes libre el domingo. Ok. Si tú tienes libre el domingo, tienes que ir el domingo, misa de precepto. Si no vas, obviamente es pecado, sí, te tienes que confesar para volver a comulgar, porque es de precepto obligatorio. Si tú trabajas el domingo de sol a sombra y es el sustento de tu familia, ahí sí. O sea, y en ese caso, tu día libre, vas a misa, aunque sea una misa entre semana, vas, lo vives, comulgas. ¿Por qué? Pues porque el domingo estás trabajando y es el sustento de tu casa. Y no tienes la posibilidad. Yo recomiendo, oye, pues ve el sábado en la noche. Si puedes ir el sábado en la noche y ya el domingo trabajar, pues mejor, mucho mejor, porque son 2 lecturas, el credo, el gloria, o sea, está más enriquecida una misa dominical. Sí, claro. Y porque aparte con ella inicias la semana, ¿no? Por eso es el domingo. Sí, el día del Señor. Ujú, el día del Señor. Pues los invitamos a todos ustedes a que reflexionen sobre este gran tema, cómo asistir a misa, cómo tomar nuestra misa. Queremos agradecerles nuevamente, infinitamente a todos los que nos escuchan. God bless you for those who En catárabe, en árabe. and in other parts of the world. Okay? ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. Infinitas gracias. Muchas gracias. Yo después les agradezco en francés. Pero hoy, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Col, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Entiende tu fe desde Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo.